Seguimos con las propiedades de los milagros. Recuerden que son 100. Por eso, pues esta es la cuarta clase y vamos a empezar con la característica número 70. Por consiguiente, el milagro es un signo de que la mente ha decidido dejarse guiar por Cristo, poniéndose a su servicio. La plenitud de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra, porque no son lo suficientemente profundas como para sostenerte. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigar más y así sostenerte es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Mi santidad. O sea, lo que más ha pasado en la historia de la regla de oro es: haz a tu prójimo lo que quieres que a ti te hagan. Pero es nada más una partecita. La regla de oro es mi unión con Dios, es mi santidad. Y entonces, sí, aquí nos está hablando de las raíces superficiales, las que realmente no nos pueden arraigar a la vida. Y dice, y así sostener, es una de las distorsiones, el pensar esto, que las raíces superficiales, ¿qué son las raíces superficiales? Las cosas que no tienen profundidad, que son superficiales, que de ningún modo me van a sostener en la vida. Ejemplo, por el dinero. El dinero es útil, pero no puede ser una de mis raíces, porque es algo tan pasajero, es algo que cambia tanto que no me va a sostener en la vida. Entonces, si yo creo que el dinero es una de mis principales raíces, ¿qué va a ser de mí el día que se vaya? Entonces, por eso dice, es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro, el creer que las cosas pasajeras y superficiales me van a sostener en la vida. Y entonces, esto es opuesto a la regla de oro, porque la regla de oro lo que nos dice es que tu santidad o tu unión con Dios es lo único que prevalece. Es lo único. Y todo el libro, pues se dirige a eso, a que tú conquistes tu santidad. Todo el libro, o gran parte del libro, entonces va a estar girando alrededor de la regla de oro, de las cosas que realmente nos pueden sostener en la vida. A medida que se abandonan esos falsos apuntalamientos, o sea, las raíces superficiales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Pues claro, si toda mi vida yo he creído que cosas tan superficiales como es un estatus social, el llamado éxito en el mundo, mi apariencia física, todo eso son raíces superficiales. Y cuando me entero que eso no es la verdad, que eso es que no me va a sostener porque es temporal totalmente y pasajero, y que lo tengo que abandonar como mi raíz, como mis principales valores, digamos, entonces va a venir temporalmente cierta inestabilidad en mi equilibrio, porque ahora ¿de dónde me agarro? Eso también puede ser, entra ahí la vanidad, ¿no? ¿Eh? Entra ahí en eso que estás diciendo, la vanidad, algo superficial. Vanidad, así es. La vanidad, la gente que está muy preocupada por tengo que adelgazar, tengo que lucir perfecta o perfecto, porque pues es
uno de mis grandes apuntalamientos en la vida. Y si empiezo a engordar, por ejemplo, o si ya me salió una arruguita por acá, o si ya se me colgó la cara, imagínate, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir? Ah, pues voy a un cirujano plástico, sí, pero de todas maneras va a llegar porque esto es transitorio, el cuerpo es transitorio. Así Y es. entonces, cuando me entero de que es transitorio, o sea, ya lo sé, pero no lo he aterrizado realmente, entonces va a venir una inestabilidad para mi equilibrio. No obstante, el hecho es que nada es menos estable que una orientación invertida. Esto es una orientación invertida. ¿Por qué invertida? Porque no me puedo sostener sobre algo que es pasajero. Me tengo que sostener en lo que es eterno. Y el curso nos habla desde un principio que todo lo que son los 5 sentidos son pasajeros. Es algo pasajero. Y lo que es el conocimiento, eso es totalmente eterno. Eso no va a pasar. Y aquí estamos conociendo la verdad del conocimiento, porque hay mucho conocimiento allá afuera, pero ¿cuál es el verdadero? El que viene de Dios. ¿Y cómo sé si este conocimiento viene de Dios? Pruébalo, aplícalo en tu vida y vas a conquistar un estado de paz que no es de este mundo, ¿eh? Y ahí es donde te das cuenta que viene de Dios. ¿Ok? Ok. No obstante, el hecho es que nada es menos estable que una orientación, esa es la orientación invertida, y nada que la mantenga invertida la conducirá a una mayor estabilidad. Si deseamos de que eso tiene que ser mi estabilidad, estos valores tan cambiantes, entonces vamos a seguir en la orientación invertida. Los milagros surgen de un estado mental milagroso. Al ser único, este estado mental alcanza a cualquiera, aún sin que lo concientice el mismo que extiende milagros. O sea, aquí se está refiriendo de que mi estado mental milagroso, cuando lo extiendo, va a alcanzar a todo el mundo, incluso a mucha gente que yo ni sé que la alcanzó. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que el redimir es uno solo. Redimir, corrección del error, y une a todas las creaciones con su creador. Solamente hay un redimir. Y es el que une, es el que propicia la unión de todas las criaturas con su creador. O sea, a quien llamamos Dios. El milagro es una expresión de haber concienciado internamente a Cristo y de la aceptación de su redimir. Cristo está tanto afuera como adentro. O sea, es un ser fuera de mí y es un estado de mente dentro de mí. Entonces, cuando habla de esta manera, el milagro es una expresión de haber concienciado internamente a Cristo. Nos está hablando de los dos aspectos, tanto el Cristo que está allá afuera, el ser de Cristo, el personaje histórico, como mi ser crístico, mi estado mental crístico, y de la aceptación de su redimir. Ese es el milagro. Darme cuenta de mi Cristo interno y de aceptar
que este Cristo interno que todos tenemos nos saca del error, nos corrige los errores. Y tanto mi Cristo interno como el Cristo que está allá afuera, el ser, el personaje histórico, Yeshua, son reales y están en mi vida, si yo quiero. Entonces, la mente se encuentra en estado de gracia y naturalmente da la bienvenida tanto al huésped que llevo en su fuero interno como al desconocido que está afuera. Ya apareció un tercer Cristo, que es el desconocido que está allá afuera. Es ese mi vecino o el que está pasando aquí enfrente de mí, que en mi vida he visto, también es un Cristo. Entonces, ya salieron tres Cristos. Mi Cristo interno, Cristo, el personaje histórico que vino a modelarnos lo que es ser un Cristo, y ese señor que está pasando enfrente de mi casa y que en mi vida he visto, también es un Cristo. Al incorporar al desconocido a tu fuero interno, este se convierte en tu hermano. Cada vez que yo veo un desconocido así en la calle y lo reconozco como un Cristo, por lo tanto estamos unidos porque somos la misma cosa, es mi hermano, aunque no lo haya visto en mi vida. Imagínate la gente que vive contigo. Esa gente con la que tratas a diario, que vive bajo el mismo techo que tú. Bueno, imagínate, ¿no? ¿Quién es en tu vida? Un milagro nunca se pierde. Puede conmover a muchas personas que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones que ni siquiera conciencias. Esto verdaderamente no es fácil de entender, o sea, cómo los milagros que nosotros hacemos van a alcanzar a mucha gente que no conocemos. Así es. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Y entonces, aunque no lo tengamos consciente, pues somos hijos del mismo Padre, somos creaciones del mismo Creador, entonces somos uno. Y entonces, si yo hago un milagro, dentro de esa unión, va a ir a la persona que lo está necesitando en ese momento. O sea, por ejemplo, si yo estoy orando o estoy pidiendo al Espíritu Santo y a Jesús el Cristo que sane a mi familiar que está en el hospital. Y estoy pidiendo salud para ese ser que está en un ámbito donde todos están enfermos o creen que están enfermos. Lo más probable es que si esta persona está rodeada de gente muy receptiva, se produzca un cambio en ese grupo de gente que está ahí con mi familiar. Pero nosotros nunca nos vamos a dar cuenta de eso. Pero aquí Jesús nos está informando que eso ocurre. Jesús lo hizo, ¿eh? Lo hizo y lo hizo muchas veces. Hay un libro muy bueno que es de la saga de J.J. Benítez, de los caballos de Troya. Muchos de ellos a mí no me satisfacen, pero hay algunos que son muy buenos. Y el último, que se llama El diario del Liceo, que es muy bueno, es un buen libro. Nos habla de varios pasajes donde Jesús hacía los llamados milagros según la concepción de la iglesia. Y entonces, ¿él qué hacía? Él únicamente se conectaba con esta fuente creadora, de la que tanto nos hablan en el libro, y pedía
pedía el milagro y pedía extender el milagro. Y entonces, en un capítulo de ese libro, había una gran multitud de gente. Y Jesús ya había ganado mucha fama de que curaba enfermos. Y era una fiesta, no era un evento destinado que Jesús predicara ni nada, era simplemente una fiesta del pueblo, una fiesta nacional. Y entonces había mucha gente congregada y entre ellos estaba su familia, la familia de Jesús, y entre ellos estaba su hermana, una hermana que él tuvo, que siempre estuvo enferma. Tenía una enfermedad que estaba como un retraso mental, aunque ella había nacido bien, pero le había dado esta enfermedad y había estado perdiendo mucho de sus facultades hasta que parecía un bebé. La tenían que cambiar, la tenían que bañar, le tenían que dar de comer en la boca, etc. Y la mamá de Jesús, María, estaba enojada con Jesús porque nunca curó a su hermana. Y entonces, ese día que él estaba en esa fiesta como parte de todos, vio que había muchos enfermos y entonces empezó a hablar con el Padre y a pedir que toda esta gente sanara. Y de repente, porque ahí en ese libro nos hablan de que cuando esto ocurría, cuando él convocaba a esa luz, toda la atmósfera se veía azul. Y en ese libro le llaman el Padre Azul a Dios. Por eso se le llama así. Y entonces, en ese evento, baja esta luz y él, seguramente, aunque no lo dice el libro, pero yo deduzco que estaba muy ilusionado porque ahí estaba su hermana. Y efectivamente, su hermana, al igual que cientos de gentes que estaban ahí, fueron sanados. ¿Qué hizo Jesús? Nada más se comunicó con el Padre mentalmente. Se llama orar. Oró y pidió la sanación para toda esa gente. Claro que él tenía una potencia tremenda, ¿no? Y fueron curados todos, cientos de personas. Ese es un ejemplo de extensión del milagro. Y él lo dijo, estas cosas que yo hago, ustedes pueden hacer y más. Entonces, si yo estoy pidiendo por mi familiar que está internado en el hospital y yo estoy pidiendo que por favor sea sanado, la luz de Dios no se limita a una persona. Lo va a extender a todo ese grupo de gente y más posiblemente. Ese es extender el milagro y nosotros ni cuenta nos vamos a dar. ¿Ok? Eso no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que extiendas no han perdido su valor. Siguen siendo expresiones de tu propio estado de gracia, pero el acto relacionado con el milagro debería ser controlado por Cristo, dada su completa concienciación del plan en su totalidad. De hecho, es controlado por Cristo, por nuestra mente crística y también por el Cristo que está allá afuera. La naturaleza impersonal de la mente dispuesta a extender milagros asegura tu gracia, pero únicamente Cristo está en posición de conocer dónde puede dotarse la gracia. Ahí ya es el Cristo externo, o sea, solamente Él nos va a indicar cuándo y en dónde. No es donde queramos. Tenemos que pedir luz tanto a nuestra mente crística, pero principalmente al Cristo que está afuera, a Yeshua, a Jesús el Cristo, para ver si toca pedir la luz, la gracia de Dios
en una determinada situación. Hay situaciones muy obvias. Por ejemplo, si mi mamá está enferma, Jesús sabe que es obvio que yo voy a querer ayudarla. Ahí no cabe duda y Él va a estar totalmente de acuerdo. Pero si desinteresadamente yo veo una necesidad allá afuera y me está llegando al corazón, o sea, me conmuevo, quiere decir que tengo que hacer algo ahí. ¿Ok? Él nos va a decir, una mente dispuesta a extender milagros es una mente que está preparada para extenderlos. Estar preparado significa que todo el tiempo deberías mantener tus percepciones en forma acertada. Por eso las lecciones, de manera de estar todo el tiempo preparado, deseoso y capaz de extender milagros. Lo esencial en cuanto a escucha, aprende y actúa es lo siguiente. Debes estar preparado para escuchar, dispuesto a aprender y ser capaz de hacerlo. Solo el último paso es involuntario, porque se trata de la extensión de milagros, lo que les acabo de explicar, que debe ser controlada por Cristo. Los otros dos aspectos, que son los aspectos voluntarios de la mente que piensa en milagros, son responsabilidad tuya. O sea, los dos primeros, que es escuchar y aprender. O sea, estamos escuchando, cuando leemos el libro, lo estamos escuchando, esta voz mental. Ahorita lo están escuchando. El venir a la clase todos los martes es estar dispuesto a escuchar y aprender. Y eso es lo que depende de nosotros, nada más. Y también si yo durante la semana hago mis lecciones, también estoy escuchando y aprendiendo. Como quien dice, me estoy preparando para cuando me llegue la oportunidad de extender los milagros, de hacerlos y extenderlos. Por eso las lecciones, les digo, son tan importantes. Los otros dos pasos, que son los aspectos voluntarios de la mente que piensa en milagros, son responsabilidad tuya. El asombro reverencial no es una respuesta apropiada ante un milagro. Hoy, sí, estoy grabando. La revelación es literalmente inexpresable porque es una experiencia de inexpresable amor. O sea, uno es el milagro y otro es la revelación. El asombro reverencial debería reservarse únicamente para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y acertadamente. Ya les he hablado de lo que es la revelación. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de asombro reverencial es un estado de adoración. O sea, cuando tú sientes que Dios es quien te está hablando, ¿por qué? ¿Cómo vas a sentir eso? Porque empiezas a pensar cosas que tú nunca has pensado. Y aparte te juro que es un estado, un sentimiento tan fuerte que ni cabe duda que Dios está ahí. Ahí sí cabe la reverencia, o sea, cabe casi caer de rodillas, porque es esta fuerza divina que se está presentando en ti. Eso se le llama revelación. Y ahí sí hay reverencia. Y hay un estado de adoración. Ello implica que uno de rango inferior está postrado ante uno de rango superior. Claro, nosotros postrados ante Dios. Esto se da únicamente cuando un alma está postrada ante su creador. Las almas son creaciones perfectas y experimentan asombro reverencial únicamente ante la presencia del creador de la perfección. En cambio, el milagro es un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir asombro reverencial,
los unos por los otros, pues el asombro reverencial implica desigualdad. Por consiguiente, sería una reacción inapropiada de ti hacia mí. Habla Jesús. Un hermano mayor, o sea, Jesús, merece respeto por su mayor experiencia y una razonable obediencia debido a su mayor sabiduría. También merece amor por ser un hermano y también dedicación si es dedicado. Es tan únicamente mi dedicación por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada en mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no provenga de Dios. La principal diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no poseo nada más. Esto me coloca en un estado de verdadera santidad que en ti es únicamente potencial. Nosotros somos Cristo en potencia. Mientras más abordemos los 3 caminos que tanto les he dicho, lo que es la meditación, la oración y el conocimiento, este conocimiento, el que viene de Dios, entonces ya mi estado crístico, mi estado santo, es más potente cada día, más palpable cada día. Mientras no abordo esos caminos, mientras no estoy verdaderamente abocado a desarrollar esa santidad, ese estado crístico, estoy en un estado potencial nada más. Nadie viene al Padre sino por mí es uno de los pasajes de la Biblia más incomprendidos. Eso no significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente a ti, excepto en el tiempo, y el tiempo realmente no existe. De hecho, esa afirmación tiene más significado si se la considera desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. El eje vertical es el eje de lo que ya les he explicado, que está Dios, está Jesús, no, está Dios, está el Espíritu Santo, está Jesús y estamos toda la humanidad. Ese es el eje vertical. Desde el punto de vista de un eje vertical que de un horizontal. Entonces, vuelvo a leer. De hecho, esa afirmación tiene más significado si se la considera desde el punto de vista de un eje vertical, la filiación, que de uno horizontal. Mirándolo a lo largo de un eje vertical, tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascender, yo estoy más arriba que tú. Dice que abajo de Dios, porque el Espíritu Santo es el mensajero de Dios. Y Él está súper unido al Espíritu Santo. Es el puente. Dios y sus creaciones, el puente es el Espíritu Santo. Esto se debe a que sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande como para que tú la pudieses abarcar. O sea, yo no podría directamente conectarme con Dios. Tendría que estar en un estado como el que Jesús estaba. O sea, de verdad con una potencia mental y espiritual muy fuerte. Entonces, mientras llegamos a eso, Él es también, Él y el Espíritu Santo son el enlace con Dios. Por un lado, yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor y por el otro por ser un hijo de Dios, igual que nosotros. Mi dedicación a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, la cual podré completar únicamente en la medida en que la pueda compartir con ellos, o sea, con nosotros. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y mi Padre somos uno, pero si todavía hay partes separadas en la afirmación, es en reconocimiento del hecho de que el Padre es más grande.
La declaración original rezaba: son una misma cosa. El Espíritu Santo es el que trae consigo las revelaciones. ¿Hasta aquí está claro? Todas estas partes son muy importantes. Por eso pregunto, ¿dudas, preguntas? No. Ok. El Espíritu Santo es el que trae consigo las revelaciones. Las revelaciones están indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. O sea, en pocas palabras, la revelación llega a nosotros, o sea, la voz de Dios llega a nosotros por medio de Jesús. Mientras más yo soy cercana a Jesús, mientras más le creo, lo estudio, lo imito, más tengo posibilidad de entrar en esta unión con Dios. O sea, es lo mismo, unión con Jesús, unión con el Espíritu Santo, alias unión con Dios. Y ahí es donde vienen las revelaciones. Ejemplos de revelaciones. Por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís es un ejemplo clarísimo de cómo él estaba unido a Dios, obviamente por medio de Jesús y del Espíritu Santo, y tenía revelaciones continuas. O sea, una sabiduría cuando era un junior. Él era un junior de aquella época. Va a la guerra, a las famosas cruzadas, y algo le pasa, y está inconsciente mucho tiempo, San Francisco, y cuando regresa a esa inconsciencia, ya está unido con el Espíritu Santo y con Jesús, y cambia toda su vida. Cambia su modo de vida, su modo de sentir, su modo de pensar, al grado que, siendo heredero de una fortuna, todo lo tira, todo lo deja atrás y se va a vivir al campo y empieza a ayudar a todo el mundo. No tenía dinero, pero ayudaba de la mejor manera que podía y su vida estaba dedicada a eso. Imagínense qué cambio, ¿no? O sea, de ser un junior, un niño rico, a volverse un ermitaño cuya vida solamente estaba al servicio de la gente necesitada. Ahí se fue una revelación, pero directísima. A él le llegó así. No quiere decir que yo, para tener que estar en unión con Dios, tengo que dejarlo todo y irme a vivir a una zona marginada, ¿no? Para ayudar a los pobres. Cada quien tiene su camino. Y si fuera así, bueno, pues así es, esa revelación me puede llegar. Pero puede llegar otro tipo de revelaciones tan personal como cada quien, ¿no? O sea, tan personal como tu huella dactilar. Pero tú vas a saber cuando esa revelación viene directo de Dios, de algo muy alto, porque va a ser una fuerza muy incontrolable, o sea, lo vas a tener que hacer, sí o sí. Así, este es el sello que Dios pone a las revelaciones. O sea, no es que quieras, es que es una fuerza enorme que hay que seguirla, porque si no, no vas a descansar. Va a ser como un imán tremendo. Cada quien tiene su proceso, puede ser en esta vida o en otras vidas, pero ojalá que sea en esta vida, porque eso nos va a ahorrar mucho camino. Ok.
Las revelaciones están indirectamente inspiradas por mí, dice Jesús, debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera, puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían conseguir para sí mismos. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación. O sea, la revelación es lo que te acabo de contar de, por ejemplo, Francisco de Asís. Y dentro de ese cambio que él tuvo tan grande, desde luego que hizo muchos milagros. Pero una es la revelación y uno son los milagros. Por eso dice, los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando el hombre regresa a su forma original de comunicación con Dios, los milagros dejarán de ser necesarios. Pues sí. ¿Por qué? Porque el milagro, acuérdate que es el cambio de percepción. Y si yo ya estoy en comunicación directa con Dios por medio de Jesús y del Espíritu Santo, ya no requiero de milagros. O sea, en mi vida ya no voy a requerir de milagros. Si yo quiero hacerlos, claro que puedo. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación más superior y la comunicación más inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia el hombre. El Espíritu Santo es el que mantiene el canal abierto cuando nos llegue nuestro tiempo. La revelación no es recíproca, siempre proviene de Dios hacia el hombre. Claro, solamente es de Dios hacia nosotros, no es de nosotros a Dios nunca. En cambio, el milagro es recíproco porque implica la igualdad. O sea, es recíproco porque obviamente que yo no voy a hacer un milagro con Dios, pero voy a hacer milagros con mis hermanos. Esa es la línea horizontal de la que nos hablaba hace ratito. Los milagros nunca los hago en vertical, los hago siempre en horizontal, o sea, a los que son igual que yo. Pero yo voy a tener muchas veces más conciencia, más tiempo de este camino y entonces puedo hacer el milagro. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo. En efecto, en el plano longitudinal u horizontal, reconocer la igualdad que existe entre todos los miembros de la filiación parece necesitar un tiempo casi interminable. Pero sabemos que el tiempo es solamente un artefacto que fue introducido como una ayuda para el aprendizaje. Desde luego, cuando ocurre el milagro, el tiempo se compacta. O sea, lo que podía llevar años en resolverse, si ocurre el milagro, ocurre rapidísimo. Pero no es tan importante eso porque el tiempo simplemente es un recurso de aprendizaje. ¿Por qué lo compacta el milagro? Porque a la hora de que se hace el cambio de percepción, ya no necesitamos el tiempo, ya aprendimos. Entonces el tiempo desaparece. No obstante, los cambios súbitos de la percepción horizontal a la vertical que el milagro entraña introducen un intervalo de tiempo del cual tanto el que extiende como el que recibe, ambos emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. O sea, cuando yo vivo el milagro, me adelanta eones de tiempo en conciencia. Así pues, el milagro tiene la propiedad única
de acortar el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que toma un milagro para realizarse y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. A eso se refiere. O sea, lo que yo ni siquiera en esta vida hubiera podido comprender, lo voy a comprender así. Ese es el milagro. Lo hace en virtud de que reconoce implícitamente la perfecta igualdad que existe entre el que extiende y el que recibe, sobre la cual se basa el milagro. Sí, se está basando en que pues somos lo mismo. Como dice Jesús, lo único que nos diferencia es el tiempo que Él tiene de trayectoria o el tiempo que nosotros tenemos de trayectoria con respecto a alguien que no tiene ese tiempo. Y entonces, debido a esta diferencia, es que el que tiene más tiempo puede obrar el milagro en el que menos tiempo tiene de trayectoria. Con anterioridad dijimos que el milagro acorta el tiempo. Lo hace por medio de un proceso en el que colapsa el tiempo, eliminando así ciertos intervalos dentro del mismo tiempo. No obstante, lo hace dentro de la secuencia temporal más extensa. Establece un intervalo de tiempo que se sale de las leyes usuales del tiempo. Únicamente en este sentido no está sujeto a ellas. O sea, lo acorta, lo compacta, pero el tiempo sigue existiendo porque es un recurso de aprendizaje. Al colapsar el tiempo, el milagro literalmente ahorra tiempo tal como lo hace el cambio horario para aprovechar la luz del día, reordenando la distribución de la luz. Se está refiriendo a esto que nos pasa actualmente, de los cambios de horarios. Claro que en el sentido del milagro es mucho más impresionante eso. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación trasciende el tiempo. En la revelación no hay tiempo. En el milagro sí, pero solo para compactarlo, al no tener absolutamente nada que ver con él. El milagro en gran medida es como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se vuelven innecesarios. Cuando alcanza el estado original de comunicación directa del alma, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. ¡Wow! O sea, va a llegar el momento en que no necesitamos ni tiempo ni cuerpo. ¿Por qué? Ya no son necesarios y ambos son recursos de aprendizaje. No obstante, mientras el hombre crea que está en un cuerpo, podrá escoger entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Podrá hacer un cascarón vacío, pero lo que no podrá hacer es no expresar nada en absoluto. Podrá esperar, demorarse, paralizarse o reducir su creatividad a casi nada y hasta ocasionar un paro en su desarrollo mental o incluso una regresión en el mismo, pero no podrá abolir su creatividad. Podrá destruir su medio de comunicación, pero no su potencial. El hombre no fue creado por su propia y libre voluntad. Solo tiene poder para decidir sobre lo que él crea. La decisión básica del que piensa con el milagro en mente es no dejar pasar más tiempo de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también desperdiciarse. Por lo tanto, el que extiende milagros acepta gustosamente controlar el uso que hace del tiempo,
porque reconoce que cada colapso de tiempo acerca más a todos los hombres al punto donde finalmente se podrán liberar de él, en el cual el Hijo y el Padre son uno. Qué lindo, ¿no? Mientras más milagros hagamos y contagiemos de esto a más gente, o sea, que la gente se entere que puede hacer milagros, entonces finalmente dice, se podrán liberar del tiempo en el cual el Hijo y el Padre son uno. Es lo que tanto les he dicho de esta fórmula matemática, que es la masa crítica, que mientras más gente entre en estas frecuencias de espiritualidad y de verdad, entonces va a llegar un momento en que ya todos nos podamos liberar del tiempo. Y esto quiere decir la desaparición del deterioro corporal, por ejemplo. El tiempo está directamente vinculado, por medio de nuestra mente, claro, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Y aquí lo que nos está diciendo el libro es que mientras más personas entremos en la frecuencia del milagro, entonces, cuando alcancemos la masa crítica, nos vamos a poder liberar del tiempo y ya no vamos a enfermar, ni a envejecer, ni a morir. Imagínense. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? A ver, lo que yo estoy entendiendo a este respecto es que tenemos la oportunidad de redimirnos y corregir errores. Sí. Y eso es una misión de vida. O sea, a eso venimos, a aprender a amar. Y que a través de esta enseñanza y de a través de los milagros, lo que pudiera tardar una persona o yo en corregir un error que pudiera tardar 20 años, si aplico este conocimiento y logro ese milagro, entonces en lugar de tardar 20 años, pudiera tardar 20 minutos en corregir ese error que vine a corregir. Así es. Okay. Así es. Pero recuerda que en el lenguaje del espíritu, un año o 20 minutos son exactamente lo mismo. No hay tiempo. Sí, pero, o sea, si estamos viviendo una vida, entiendo perfectamente bien la situación de la inexistencia del tiempo, ¿sí? En el universo. Pero como ser humano, pues sí pasa un tiempo en años. Y en lugar de tardarme yo 20 años, o a lo mejor es lo que me ha tardado en poder llegar a este momento, a través del milagro, lo que puede ser en forma inmediata, vamos. Sí. Lo que yo he aprendido y creo que me ayudó mucho. Nada más un comentario, Alma. De hecho, pierde el significado del tiempo. No importa que sean 20 minutos o que sea un año. Llega el momento en que no importa. No importa. Por tu cuerpo no pasa eso. O sea, a mí nadie me cree mi edad. Yo tengo 70 años. Y no importa. O sea, ¿qué importa? 70 años, ¿qué importa? No vivo como si tuviera 70 años. No me veo como si tuviera 70 años. No tengo las enfermedades de una gente de 70 años. Nada, nada, nada. Porque ya en estas esferas no hay tiempo.
Sí, Alma. En algo muy, aterrizándolo a lo mejor en algo de todos los días, yo lo aterrizo en situaciones como que yo creo que a todos nos ha pasado que dices tú, hoy hice muchas cosas, ¿sí? O sea, eso es algo bien aterrizado que yo creo que nos pasa a todos, estemos en esto o no estemos. Y ahí es donde se delata el tiempo. Sí, como hay días que hasta nosotros mismos lo decimos, ay, hoy hice muchas cosas, hoy no hice nada. O sea, es relativo el tiempo, sí. Como dice aquí, es nada En tu más. ejemplo, interviene directamente la percepción. Y recuerda lo que dice el curso. No te guíes por la percepción, guíate por el conocimiento. Entonces, yo estoy percibiendo cierto transcurrir del tiempo, pero lo estoy haciendo con mi percepción. Si lo hago con el conocimiento, no ocurre eso. No ocurre ya hice muchas cosas. Simplemente hice cosas que me gustaron, que son deseables para mí. Eso es lo importante. Otro ejemplo, Mi idea fue doctora, no sé si sea, ¿Mandé? doctora. Digo, a mí Sí. yo veo el tiempo de esta manera, de que, por ejemplo, me pasan cosas que pues, a lo mejor necesito de 1, 2 o 3 días y de repente lo hago pensando en que, bueno, ya se hizo, pero digo, ¿cómo es posible que si yo necesitaba 2, 3 días ya se me dio? O sea, ya se me hizo como en mi caso del trabajo de recolectar el dinero para hacer las pagas, comprar materiales o pagarle a la gente. Si en una semana no Lo del pude camión, señor Jorge. Lo del camión. Sí, pero eso todavía no se da. Pero a lo que así me pasa de que en un día junto lo que no junté en una semana, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede ser posible, no? Quiero pensar que así es, que ahí, como usted dice, el tiempo no influye, ¿no? ¿Sí me explico o no? Ajá. Si usted no subordina la recolección de ese dinero al tiempo, entonces abole el tiempo. Sí, por eso, O sea, ya se le quitó la idea de que necesito tal cantidad de días para juntar tal cantidad de dinero. Sí, o sea, básicamente lo que, no tanto de juntarlo, sino de que, por ejemplo, llega el día, Ganarlo, pues. que es el sábado, por decir, ¿no? Necesito X cantidad de dinero y que, por ejemplo, el lunes a la mejor la tuve, pero tuve que pagar materiales y ya me quedé en ceros, ¿no? Por decir. Y así sucesivamente va pasando los días y realmente el sábado llega toda esa cantidad de dinero y que me quedo, ¿por qué en toda la semana no pude tener esta cantidad de dinero y el sábado ya la tengo, ¿no? Llega el momento en que se da porque esa usted situación. tiene su mente en que el sábado tiene que estar ese dinero. Sí, pero no sé si esté bien o esté mal. Y se hace realidad. El tiempo se acortó porque yo ya no tenía más días para hacer esa recolección y el tiempo pues no influye, ¿no? Quiero pensar que es así. Hay más que el tiempo, es la intención. O sea, la intención era tener ese dinero y en su mente puso el día sábado. Ajá. Y así ocurrió. El Pero sábado sí, ahí estaba el dinero. pero sí es factor de tiempo eso o no. Sí puede ser. ¿No? ¿Por qué no prueba? Ahora lo quiero para el lunes. A ver, pruébelo.
Sí. O sea, sí, o sea, sí, puede ser cualquier día, pero a lo que voy yo, ok, yo ya tengo predeterminado que debe ser el sábado. ¿Por qué? Porque ese día les pago, por obvias razones. Ahí está, ahí está la Están cosa, mandando el mensaje. que usted ya tiene fijo aquí Ujú, que tiene que ser el sábado porque tal y tal y tal cosa. ujú. Por eso ya lo que Y voy por de eso le que, digo, a ver, pruébelo. Ahora lo quiero el lunes. ¿Por qué? Porque lo quiero el lunes porque quiero hacer esto y esto y esto el lunes. ok, vamos a practicarlo, a meditar, llevarlo a cabo. Ajá, Gracias. ok, de nada. ¿Alguien más quiere decir algo con respecto a esto del tiempo? Ok. Dice, igualdad no implica homogeneidad ahora. Cuando cada uno reconozca que realmente lo tiene todo, las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Cuando el redimir se haya completado, todos los talentos serán compartidos por todos los hijos de Dios, porque Dios no tiene preferencias. A ver, vamos a volverlo a leer. Igualdad no implica homogeneidad ahora. Cuando cada uno reconozca que realmente lo tiene todo, las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Cuando el redimir se haya, o sea, lo que estoy entendiendo es que cuando todos caigamos en la cuenta que lo tenemos todo, va a terminar esto de que fulanito tiene más que sultanito. Eso se va a acabar, porque todo lo que hay es de todos. Las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Cuando, o sea, no va a haber diferencia. Qué lindo, ¿no? Todo es de todos. No, esto es mío y no es tuyo. No, el bien que hay es para todos. Y esta creencia que se ha sostenido tanto de que a fulano le va mejor que a sultano. No tiene por qué ser, para nada. Eso tiene que terminar. Cuando el redimir se haya completado, o sea, cuando la corrección del error se haya completado, todos los talentos serán compartidos por todos los hijos de Dios. Los talentos se refiere tanto al talento individual, a mi potencia de generar cosas, como a las cosas mismas. Cuando el redimir se haya completado, todos los talentos serán compartidos por todos los hijos de Dios, porque Dios no tiene preferencias. Todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a cada uno por igual, excepto que se vuelvan como niños pequeños. Significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. Sí, ya lo dijo Jesús, cuando seamos como niños, entraremos al reino de los cielos. Tú que quieres la paz, únicamente la podrás encontrar perdonando totalmente. Antes tú realmente nunca quisiste tener paz. Por lo tanto, no había razón para decirte cómo lograrla. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencias, en tus hechuras es muy evidente que sí las hay. O sea, todo está aquí. Por eso le decía yo al señor Jorge, a ver, ¿por qué no el lunes? ¿Por qué tiene que ser el sábado? Porque él ya determinó que tiene que ser el sábado. Está aquí. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre la una y las otras. Una necesidad implica, por definición, una carencia.
La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Así es. O sea, tenemos una serie de prerequisitos para estar bien, pero todo está acá, en la mente. O sea, ¿por qué no puedo estar bien? Pues nada más porque sí. No, no cabe ese concepto, porque tanto tiempo he sostenido de que para estar bien tengo que A más B más C, y si no está A más B más C, no voy a estar en paz y no voy a estar bien. Si yo me logro deshacer de esos prerequisitos para estar bien, y yo sé que es mucho trabajo, y sé que el libro lo aborda magistralmente con las lecciones, y con todo el conocimiento que hay en él, va a llegar el momento en que voy a estar bien porque sí, no voy a necesitar de nada para estar bien. La mayoría de los seres humanos estamos pensando que necesitamos mucho dinero para estar bien. ¿A poco no? Sí. En Sí. cierto nivel de conciencia. Sí. Hasta que yo tenga, no sé, $1,000,000 voy a estar bien. Imagínate. Y Y no va a estar bien. aparte, tengo en mi mente, Digo, ¿quién no va a estar bien con ¿mandé? $1,000,000? ¿Quién no va a estar bien con $1,000,000? Ese es el problema, que necesitamos el $1,000,000 para estar bien. Y ni así, ya cuando lo tengamos, ahora queremos 2. Y ya que lo tengamos, a ver si estamos bien. Lo más probable es que no, porque ahora quiero otro 1,000,000. Exactamente, sí. O a ver qué se me ocurre. Claro. Pero siempre está la condición de que requiero algo para estar bien. Y la idea es llegar a la conciencia de que no requiero nada. Por eso los niños están bien porque son, simplemente porque son. Y por eso Jesús dijo, cuando sean como niños, entrarán al reino de los cielos. Antes de la separación, que es un término más exacto que caída, es lo que llama la Biblia la caída, no se carecía de nada. El hombre no tenía necesidades de ninguna clase. De no haberse privado a sí mismo, nunca las hubiese experimentado. Después de la separación, las necesidades se convirtieron... Ay, permítanme, se me está apagando la compu. Permítanme, voy a conectar. ¿Quién sabe por qué? Ah, ya. Estaba mal conectada. Sí la tenía conectada, pero estaba mal. Bueno, nos quedamos que antes de la separación, alias la caída, el hombre no tenía necesidades de ninguna clase. De no haberse privado a sí mismo, nunca las hubiese experimentado. Después de la separación, las necesidades se convirtieron en la fuente de motivación más poderosa para el actuar humano. O sea, cuando estábamos viviendo unidos con Dios, no había necesidad de nada. Estábamos bien todo el tiempo. Cuando el ego entró en nuestra mente, ahí fue donde nos separamos de Dios y empezaron las necesidades. Esencialmente todo comportamiento está motivado por necesidades, aunque el comportamiento en sí no es un atributo divino. El cuerpo es el mecanismo que opera el comportamiento. La creencia de que podría estar mejor es la razón por la cual el hombre tiene este mecanismo a su disposición. Tenemos la horrible manía de que siempre falta algo. O sea, ya tengo lo que, por lo que me esforcé tanto tiempo, ya lo conseguí por fin, y siempre está esta como sensación de sí, pero falta algo. Sí, pero todavía no estoy completo. Y eso es porque nos queremos completar con cosas perecederas. Y nuestro
yo sabio más profundo lo sabe que eso va a terminar, porque son cosas perecederas. Cada uno actúa de acuerdo con la particular jerarquía de necesidades que ha establecido para sí mismo. A su vez, su jerarquía depende de la percepción que tiene de lo que él es decir, de lo que le hace falta. El sentido de estar separado de Dios es la única carencia que necesita corregir. Nada más tenemos una necesidad y creemos que tenemos N necesidades. Y la única necesidad es la unión con Dios, la verdadera y real unión con Dios. Y cuando la logremos, se acabaron las carencias, el sentido de carencia, el sentido de necesito. Ahí se acabó, que es volver a Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubiese distorsionado su percepción de la verdad, percibiéndose a sí mismo como alguien necesitado. El concepto de cualquier clase de jerarquía de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, el hombre ya se había fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que se integre, se volverá de una sola mente y de acuerdo con esta, sus necesidades se reducirán a una sola, que es la unión con Dios. ¿Ok? Vamos en la característica número 92. Nos faltan 8 para terminar, pero ya me extendí. Ustedes dicen si me sigo o aquí lo paramos y la próxima vez terminamos las 100 características y continuamos con el capítulo que sigue. ¿Qué opinan? Como quieran, como quieran. ¿Quién ya se tiene que ir o quién trae prisa? No, yo no. No, yo no tengo prisa. Quien la tenga que hable ahorita o calle para siempre. Seguimos. Entonces seguimos. Cuando las necesidades se unifican en una sola, se produce una ausencia de ambivalencia. El concepto de una jerarquía de necesidades, un corolario del error original de creer que el hombre puede estar separado de Dios, requiere que se corrija a su propio nivel antes de poder corregir del todo el error de percibir niveles. El hombre no se comportará eficazmente mientras opere en los diferentes niveles de la separación. Este es el meollo del asunto, la separación de Dios. No obstante, mientras lo haga, la corrección debería introducirse verticalmente desde abajo hacia arriba. O sea, volvió a lo de la afiliación. La corrección la tenemos que corregir la humanidad. Para arriba no hay necesidades. Está Jesús, está el Espíritu Santo y está Dios. Ahí no hay problema. El problema es de la humanidad. Esto es así porque ahora opera en el espacio, donde conceptos tales como arriba y abajo significan algo. En última instancia, el espacio carece de significado tanto como el tiempo. Ya mete otro concepto, el espacio. El concepto que envuelve todo esto es la creencia en el tiempo y en el espacio, que son característicos de la tercera dimensión en la que estamos viviendo. Cuando cambiemos de dimensión, que es a la quinta principalmente, esa es ahorita la meta inmediata, llegar a la quinta dimensión es donde no hay tiempo ni hay espacio. ¿Y cuál es la quinta dimensión? Es la santidad y es la unión con Dios, en pocas palabras. Y esto se va a manifestar en la época dorada que tanto nos hablaban los mayas, en donde todo va a ser felicidad.
Se va a acabar la separación, se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar la enfermedad, la muerte, la pérdida, todo lo que nos atormenta. El mundo físico existe únicamente para que el hombre lo utilice para corregir su falta de fe. Tiene un porqué, la cual lo colocó inicialmente ahí. Nunca podrá controlar por sí mismo los efectos del miedo, porque el miedo es de su propia hechura y él cree en sus hechuras. O sea, el miedo lo inventamos nosotros. Entonces, en actitud, aunque no en contenido, se parece a su creador, que tiene perfecta fe en sus creaciones, justamente porque él las creó. Creer en una creación produce su existencia, por eso el hombre puede creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para él es verdad porque fue hecha por él. Fíjense qué tremendo. Creemos en el miedo porque nosotros lo hicimos. Es nuestra creación. Aunque más adelante en el libro nos va a hacer la distinción entre creación y fabricación. Creación es cuando creamos algo bello, bueno y excelso. Fabricación es cuando creamos algo que daña, como es el miedo. Cada aspecto del miedo proviene de la percepción invertida. Los que son verdaderamente más creativos dedican sus esfuerzos a corregir las distorsiones perceptuales. El neurótico dedica sus esfuerzos a transigir. El psicótico trata de escaparse estableciendo la verdad a prueba de dudas de sus propios errores. Es sumamente difícil liberarlo mediante medios ordinarios porque es más consistente que los demás en su propia negación de la verdad. El neurótico y el psicótico están súper convencidos de sus fabricaciones. Entonces, para sacarlos de eso, se necesitan mucho trabajo. En cambio, el milagro no hace ese tipo de distorsiones, corrige los errores, pero ¿por qué son errores? Por lo tanto, el próximo punto a recordar es el siguiente. El milagro no hace distinciones entre diferentes grados de percepción equivocada. Ahí hay una superclave. No hay neuróticos ni hay psicóticos, simplemente todos están en el error. No hay grados, todos están en el error. Es un recurso para corregir la percepción, el cual es eficaz, independientemente del grado o dirección del error. O sea, no importa que estés esquizofrénico o simplemente neurótico, o sea, no importa. Lo importante es que corrijas. No hay grados en los milagros y eso lo vimos desde los primeros principios. Los milagros son selectivos únicamente en cuanto están dirigidos hacia aquellos que los pueden usar para sí mismos, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se van soldando los eslabones de una fuerte cadena del redimir. O sea, si yo ya pude hacer el milagro en mí perfectamente, puedo hacerlo en otros. Y esta es la cadena del redimir. No obstante, esta selectividad controlada por Cristo no toma en cuenta la magnitud del milagro en sí, ya que el concepto de tamaño existe en un plano de por sí irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la concienciación de la realidad, no sería útil que estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error, a las cuales tiene por objeto corregir. Solo el hombre comete este tipo de equivocación. Es un ejemplo de la alocada consistencia que han engendrado sus propias falsas creencias.
Hay que comprender el poder y la fuerza de la voluntad creadora del hombre antes de poder evaluar y dejar de lado el verdadero significado de la negación. No se trata de una simple negativa, se trata de una positiva creación en falso. Aunque la creación en falso sea necesariamente creída por su hacedor, no existe en absoluto en el nivel de la verdadera creación. Ahí es donde va a entrar la fabricación. Todas las creaciones son positivas. El milagro compara lo que el hombre ha hecho con lo que se encuentra en el nivel superior de la creación, aceptando en cuanto a ella se refiere lo que está de acuerdo como verdadero y rechazando lo discordante como falso. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel superior creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que el hombre esté dispuesto a someter sus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas sus percepciones. En el proceso de superar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es que no hay amor perfecto, pero únicamente el amor perfecto realmente existe. Qué bonito, ¿no? Pues ahí terminamos, ya llegamos a la característica número 100 y la conclusión es que el poder obrar milagros es vivir en el amor. Y Cristo fue el que nos lo modeló. Mientras más estudiemos su verdadera vida, más vamos a aprender qué es estar en el amor. Y por lo tanto, pues vamos a liberarnos del miedo. Jesús no tenía miedo. No lo tenía. Incluso una sola vez lo tuvo. Cuando dijo, Padre mío, de ser posible, aparta de mí este cáliz. Cuando ya lo iban a crucificar. Pero fue cuestión de segundos. Posteriormente fue con toda la entereza a la iniciación de la crucifixión, porque no fue sacrificio, fue iniciación. Ya venía de una serie de iniciaciones, N procesos que lo habían preparado para la última iniciación, que era probar que la muerte no existe. Y el miedo número 1 que tenemos los seres humanos es a la muerte. Y entonces, si ya Jesús comprobó que no existe, entonces, si realmente lo creemos y lo entendemos y lo practicamos, todos los miedos se van a ir. ¿Ok? Bueno, pues sustancioso, terminamos los 100 principios de qué son los milagros. Bello, profundo, ilustrativo. Entonces, pues sigan con sus lecciones. El grupo de WhatsApp, nadie interviene más que Alma y yo, y un poquito Patti intervino el sábado. Estén como más activos porque es la llave. O sea, es bien importante que cualquier cosita que no entiendas de la lección, ahí en el grupo la preguntes. Y vamos a estar gente para aclarártela o entre todos la aclaramos. ¿Ok? Bueno. Maestra, si quiere se le puede tomar foto a la lección del día y ponerla en el WhatsApp. Digo, si el señor Jorge todavía no tiene el libro, lo puede leer desde ahí. Perfecto, muy buena idea. Muy buena idea, pero sí es bien importante que ya tenga su libro.
Y ya me dijo que Sí, ya sí. va a ir a comprar. Hay una alternativa que fue la que yo encontré, sí, tengo exclusivamente los ejercicios en un libro compactado y le ¿Sí? saqué copias. ¿En dónde lo encontraste? Ah, fíjate que fue como casualidad, que no existe, comentando con un compañero lo del curso, me dijo, porque los andaba buscando en internet, le dije, ayúdame a buscarlo. Dijo, eso yo los tengo. Dije, sí, pero ayúdame a compactar nada más lo de las lecciones para no tener que copiar todo. Dijo, yo lo tengo separado, si quieres te lo paso. Muy padre. Muy bien, pero recuerden que el libro vale la pena tenerlo completo. Sí. Sí, ¿Por qué? Porque toda esta parte que estamos viendo, créanme que por más que la leo, cuando la vuelvo a leer, encuentro cosas nuevas. Para mí, un curso de milagros o un curso sobre milagros son conocimientos cuánticos. Esto quiere decir, en otras palabras, son mágicos. Quiere decir que me va a tocar cuando yo lea lo que en ese momento necesito aprender. Y como somos cambio, cuando lo vuelvo a leer ya no soy la misma persona. Y entonces voy a encontrar otra enseñanza, la que a mí me toca en ese momento. Entonces, vale la pena tenerlo. Es un libro de por vida. Es un libro que te va a acompañar toda tu vida. O sea, yo tengo 5 años teniéndolo y estudiándolo y ya saben lo que les enseñé hace tiempo, que tengo un problema, voy, le pregunto, me lo pongo aquí en mi tercer ojo, lo abro y me contesta. O sea, no hay muchos libros que hagan eso, ¿eh? Hay muy pocos. La Biblia es uno de ellos. La Biblia también hace eso. Lo malo es que ha sido muy manipulada. Entonces ya no sabes si verdaderamente es la original o si alguien le metió mano. Pero sí lo hace. Y también fue escrita en un lenguaje que para este siglo no se le entiende muy bien, que digamos, si al curso de milagros no se le entiende, a la Biblia que fue escrita hace tantísimos años, menos. Entonces, pues por eso yo dejé el estudio bíblico, sí estuve ahí años, pero no acababa de entenderlo. Y nunca encontré un maestro que realmente yo dijera, sí, este sí sabe de la Biblia. Encontré un maestro que en parte abordaba la Biblia, pero era más bien cabalista. Entonces, pues no es lo mismo. Entonces, este libro maravilloso, que la gente que lo seguimos somos afortunados, está más digerible, también es un libro cuántico y vale la pena tenerlo completito. Por eso cuando encontré esta traducción más fiel y más rica, la abordé inmediatamente. ¿Ok? Bueno, chicos y chicas, ha sido un placer esta sesión muy sustanciosa y nos estamos comunicando por el WhatsApp. ¿Ok? Gracias. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Gracias, Fin de doctora. Buenas semana. noches. Hasta luego.